Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la proporcionalidad inversa. Eh, la proporcionalidad inversa se da cuando dos magnitudes están correlacionadas inversamente, es decir, cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye. Eh, Vamos a hacer el análisis de algunos ejemplos y a partir de ellos vamos a sacar unas conclusiones generales que se dan cuando existe proporcionalidad inversa. Para analizar, para terminar la cosecha de piñas, la agrónoma a cargo ha calculado que con 10 recolectores trabajando diariamente termina la cosecha en 30 días. Vamos entonces a mirar este problema que nos será de gran ayuda en el desarrollo de esta sesión. Entonces, inicialmente, nosotros podríamos construir una tabla con la información que nos dan, ¿sí? Eh, Aquí se está mostrando la relación entre la cantidad de recolectores y la cantidad de días. Cuando tenemos 10 recolectores, requerimos de 30 días, que es lo que nos está diciendo el problema. Ahora bien, ¿cómo podemos completar la tabla? Esa sería una primera pregunta que se nos plantearía. Eh, Cosas que debemos tener en cuenta es que si aumentamos la cantidad de recolectores, el número de días que necesitamos para recoger la cosecha debe disminuir. De igual manera, si disminuimos el número de recolectores, la cantidad de días para recoger la cosecha debe aumentar. Entonces aquí se presenta proporcionalidad inversa. Para llenar entonces la tabla, veamos lo siguiente. Tenemos que cuando hay proporcionalidad inversa, las magnitudes x y y, la multiplicación de las magnitudes x y y nos dan como resultado la constante, ¿sí? Es decir, el producto de las magnitudes es igual a la constante de proporcionalidad inversa. En ese orden de ideas, tenemos que 10 por 30 es igual a la constante. En este caso 10 por 30 nos da 300 y nuestra constante de proporcionalidad inversa entonces sería 300. Teniendo ya la constante de proporcionalidad, podemos plantear la ecuación que modela el problema. Esa ecuación sería y igual a 300 sobre x, ¿sí? Ahí se está despejando la variable, la magnitud y la x como está multiplicando la pasamos a dividir, nos quedaría y igual a 300 sobre x. Y ya con esta ecuación podemos encontrar los números que nos hacen falta. Es decir, cuando la cantidad de recolectores es 5, entonces tendríamos y igual a 300 sobre 5, que es igual a 60. De esa misma manera podemos obtener los otros numeritos, ¿sí? Cuando cuando la cantidad de recolectores es 20, entonces tendríamos 300 sobre 20, que es igual a 15. Cuando la cantidad de recolectores es 30, tendríamos 300 sobre 30, que es igual a 10. Cuando la cantidad de recolectores es 40, tendríamos 300 sobre 40, que es igual a 7.5, serían la cantidad de días. Y cuando la cantidad de recolectores es 50, entonces tendríamos y igual a 300 sobre 50, que es igual a 6. Y ahí tendríamos nuestra tabla ya completa. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros podríamos tomar la cantidad de recolectores y la cantidad de días y graficarlo en un plano cartesiano y obtendríamos un gráfico como el que se muestra, ¿sí? Miren que en este gráfico
no se utilizan líneas rectas. Lo que se trata es de hacer una curva que pase por todos los puntos de la tabla. Estamos entonces en el eje de las X, tenemos el número de días, y en el eje de la Y el número de recolectores. La gráfica muestra claramente que a medida que aumentamos el número de recolectores, el número de días requeridos para recoger la cosecha disminuye. Y viceversa, si disminuimos el número de recolectores, entonces el número de días requeridos se nos va aumentando. Este tipo de gráficas son las gráficas típicas de proporcionalidad inversa. Cuando la relación entre dos magnitudes es de proporcionalidad inversa, debemos obtener un gráfico parecido al que se muestra. Veamos otro ejemplo. Entonces, este ejemplo nos dice que se tiene un rectángulo de 80 centímetros de largo y 30 centímetros de alto. A. Si se mantiene constante su área, ¿cuánto tendría que medir el alto si el largo mide 120 centímetros? B. Y si el alto midiera 45 centímetros, ¿qué medida tendría el largo? Y nos solicitan explicar. Entonces veamos la solución. Lo primero que tenemos que visualizar es el rectángulo del que nos están hablando. Nos están hablando de un rectángulo que tiene 30 centímetros de alto por 80 de largo o de base. Recordemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura, y en este caso tendríamos que la base es 80 centímetros por la altura, que es 30, y eso nos da como resultado 2400 centímetros cuadrados. Es decir, el área de ese rectángulo sería de 2400 centímetros cuadrados. Esa información va a ser vital para la solución del ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la magnitud base y en la magnitud altura, cuando las multiplicamos, si la base y la altura son inversamente proporcionales, entonces nos estaría, en este caso, 2400 centímetros cuadrados sería, además del área, sería la constante de proporcionalidad inversa. Continuemos. Con esa información podemos entonces construir una tabla donde tengamos la magnitud base y la magnitud altura. ¿Qué es importantísimo ahí? Recordemos que el área del rectángulo en ningún caso está variando, es constante, y es precisamente la constante de proporcionalidad inversa. Esos 2400 centímetros cuadrados siempre se mantienen. Entonces, nosotros podríamos construir una tabla como la que se muestra, teniendo en cuenta que si damos unos valores fijos de la base, como ya conocemos la altura, el área, que es 2400 centímetros cuadrados, entonces podemos ir encontrando la altura que está relacionada con esa base y que nos garantiza que el área es 2400 centímetros cuadrados. Veamos cómo. Tenemos que el área es igual a base por altura, de donde tenemos que la altura es igual al área sobre la base. Entonces, la altura sería igual a 2400, que es el área del rectángulo, sobre 100, que sería la base. Entonces, tenemos en la tabla las dimensiones del rectángulo original, que es 80 centímetros de base, 30 centímetros de altura. Si yo cambio la base de 80 a 100 centímetros, entonces me encuentro que la altura es de 24 centímetros. Ahí tendríamos 2400 dividido 100, que es igual a 24. Si cambiamos la altura de la base
de 100 a 120, entonces tendríamos que la altura es igual a 2400 dividido 120, que es igual a 20. Y también podríamos cambiar de 120 a 160. Entonces tendremos que la altura es igual a 2400 dividido 160, que es igual a 15. Ahora bien, esos valores de la base, pues yo los tomé de, pues la escogencia fue a mi gusto, ¿sí? Yo podría haber escogido bases de 20 en 20 o de 10 en 10 o de 5 en 5, eh, con el fin pues de mirar cuál es la variación en la altura. Los escogí así con el fin pues de responder la pregunta que se planteaba y pues mostrarles cómo se puede construir una tabla de base contra altura y luego, ¿por qué no?, graficar esa información pues de ser necesario. Quitemos entonces el rectángulo original y veamos que podemos obtener otro rectángulo que tiene la misma área, pero ha cambiado la base y la altura. En este caso, cuando tenemos un rectángulo de 120 centímetros de base, entonces la altura es de 20 centímetros. Para el análisis quedaría qué pasa con el perímetro. Miren que nosotros ahí podemos calcular también el perímetro para cada rectángulo, ¿sí? Recordemos que el perímetro de una figura geométrica es la suma de la longitud de cada uno de sus lados. En el caso del rectángulo entonces de la izquierda, tendríamos que el perímetro, pues solamente como por recordar, sería 80 más 80, 160 más 30, 190 más 30, 220 centímetros. Mientras que el rectángulo de la derecha sería 120 más 120, 240, más 20, 260, más 20, 280. Entonces miren que aunque el área es la misma, el perímetro de un rectángulo al otro varía. Pasemos a la otra pregunta. Entonces, igual el rectángulo original es el de 30 centímetros de alto por 80 de base. Sabemos que el área es de 2400 centímetros cuadrados. Y podemos también construir pues esta tabla de datos. Yo la inicié nuevamente con 80 centímetros de base, 30 de altura. Y la pregunta que se plantea es qué pasa cuando la altura es de 45 centímetros. Cuando la altura es de 45 centímetros, entonces obtenemos una base 53.33333. Yo corté en la segunda cifra decimal y nos queda 53.33. Además, les muestro otros datos, pues con el fin de que recordemos que uno puede construir una tabla tan grande o tan pequeña dependiendo de lo que requiera. Tenemos en este caso también que la base es igual al área sobre la altura. Entonces tenemos que la base es igual a 2400 dividido 45, que es igual a 53.33. Y esa sería pues la base que se nos solicita en la pregunta que se plantea en el problema. Miremos entonces que ahí tendríamos el rectángulo original y un rectángulo que inicia ya a parecerse a un cuadrado, que sería el rectángulo que tiene una altura de 45 centímetros y la base sería 55.33 centímetros. Ahí también, si miramos el perímetro, serían también diferentes uno con relación al otro. Bueno. No olvidemos que
Cuando hay proporcionalidad inversa, se deben cumplir algunas condiciones, y es que dos variables son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas un cierto número de veces, la otra disminuye o aumenta respectivamente en la misma proporción. Palabras más, palabras menos, están diciendo si una magnitud aumenta, la otra disminuye en una misma proporción. Dos variables son inversamente proporcionales si el producto entre las cantidades correspondientes se mantiene constante. En general, si A por B es igual a C por D, igual a K, que es la constante de proporcionalidad inversa. ¿Sí? En las tablas anteriores se verificaba claramente eso. Teníamos que esas magnitudes, la multiplicación de las magnitudes siempre nos daba como resultado 2400 centímetros cuadrados, que era el área del rectángulo. Otra cosa que no debemos olvidar es que la gráfica de cantidades inversamente proporcionales es un conjunto de puntos que están en una curva, y esa curva recibe el nombre de hipérbola. ¿Sí? Aquí, a diferencia de las magnitudes que son directamente proporcionales, que los puntos están sobre una línea recta, estos están sobre una curva y esa curva se llama hipérbola. Veamos el siguiente ejemplo. 9 personas pintan una casa en 12 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días demorarán 18 personas en pintar la misma casa trabajando al mismo ritmo 6 horas diarias? Entonces veamos una solución. Entonces, ¿qué sabemos del problema? Que es la información inicial. Sabemos que 9 trabajadores pintan una casa en 12 días, trabajando a un mismo ritmo 8 horas diarias. En este problema sabemos que si los días de trabajo aumentan, la cantidad de personas deben disminuir. ¿Sí? Esto siempre y cuando la jornada de trabajo sea constante, es decir, no cambie la jornada de trabajo. Si yo aumento el tiempo, es decir, paso los días de trabajo de 12 a 15, por decir algo, entonces para hacer ese mismo trabajo la cantidad de personas debe disminuir, porque lo contrario pues nos estaría sobrando mano de obra. ¿Sí? Si tenemos días de trabajo, si aumentamos los días de trabajo, las horas de trabajo deben disminuir. Esto siempre y cuando la cantidad de personas permanezca constante. En últimas tenemos que estas variables son inversamente proporcionales. ¿Sí? Tenemos que cuando los días de trabajo aumentan, la cantidad de personas disminuye. Tenemos que cuando los días de trabajo aumentan, las horas de trabajo disminuyen. ¿Qué debemos encontrar? Nosotros debemos encontrar el número de días que demorarán 18 personas en pintar la misma casa trabajando al mismo ritmo 6 horas diarias. Es decir, nos cambian las condiciones. Ya no tenemos 9 personas como al principio, sino que pasamos de 9 personas a 18 personas. Pero además, inicialmente se trabajan 8 horas diarias y ahora se van a trabajar 6 horas diarias. Entonces veamos de qué manera podemos resolver este problema. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que ambas proporciones son inversas. ¿Sí? Entonces una posibilidad que podríamos aplicar en este caso sería contabilizar cuántas horas de trabajo en total son necesarias para terminar la obra. ¿Sí? Que en este caso nuestra obra es pintar la casa. Y luego distribuirlo según las nuevas cantidades. Es decir, nosotros con la información inicial podemos encontrar cuántas horas se requiere para pintar la casa. Y luego con ese tiempo, esas horas totales, las podemos redistribuir
ya no en 9 trabajadores, sino en 18 y no trabajando 8 horas diarias, sino 6 horas diarias. Esa es pues como la idea de solución. Entonces veamos, las horas que trabajó cada persona. ¿Cómo podemos calcular las horas que trabajó cada persona? Multiplicamos el número de días por las horas que trabajó cada día. Nos daría 12 por 8, que igual a 96. Ahora, miremos las horas de trabajo totales. Las horas de trabajo totales serían el número de días por el número de horas por día por el número de personas que participaron del trabajo. Esto nos quedaría 12 por 8 por 9, que es igual a 864. Esas son las horas de trabajo totales que las vamos a redistribuir teniendo en cuenta las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones son ya 18 pintores y trabajando 6 horas diarias. En ese orden de ideas tenemos que las horas que trabajó cada persona, tenemos que las horas que trabajaría cada persona son 864 dividido 18, es decir, 864 que son las horas totales dividido entre el número de pintores que ya no son 9 sino que son 18. Eso nos da como resultado 48 horas, es decir, cada una de esas 18 personas trabajaría 48 horas. Luego, los días en que se pintaría la casa serían las 48 horas dividido entre las 6 horas por día. ¿Sí? Tenemos, cada persona va a trabajar 48 horas, pero cada día esas 18 personas van a trabajar solamente 6 horas. Entonces tendríamos 48 dividido 6, nos da como resultado 8. De donde nos queda que el número de días que demoran en pintar la casa es 8 días. Bueno, por último, tenemos los ejercicios. Les invito a que los resuelvan y ya saben que los deben entregar en papel el día que se les indique en la clase. Espero que el video haya sido de gran ayuda. Gracias por su atención. Chao.